vamos a hablar de 3 clases de cristianos. También quiero saludar a quienes nos van a acompañar en esta transmisión y aquellos que tienen también el acceso a ver la palabra del Señor más tarde, que el Señor les bendiga, que puedan estar atentos para oír también la voz del Señor. Entonces vamos a poner de pie y le vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor. El anciano Agayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada. Gentiles, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieran recibirlos, se los prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Amén. Que el Señor bendiga esta carta que escribió Juan el amado a Gayo. Esta carta iba dirigida a Gayo. La primera parte de esta palabra elogia el testimonio que tenía Gayo. Y posteriormente, después de todos los elogios que él hace, lo que destaca especialmente en Gayo es la hospitalidad. Y aquí quiero detenerme un momento. En el primer versículo, cuando leímos cómo Juan elogia a Gayo y describe algunas de las características que él tenía, cuando hablaba del buen testimonio que él andaba en la verdad, se refiere a que él no solamente decía o hablaba acerca del Evangelio de Cristo, sino que también vivía en el Evangelio de Cristo. Y todos se daban cuenta de eso. Tenía un buen testimonio frente a los hermanos y me imagino que también frente a los gentiles. Como ahí dice en el capítulo 1, dice, el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Él elogia primero el alma que tenía Gayo. Bueno, en otra versión está hablando específicamente de la espiritualidad con la cual gozaba Gayo. Y le dice que él desea con todo su corazón que también su salud física fuera tan saludable o tan fuerte como era su espiritualidad. Estamos hablando de un hombre totalmente espiritual. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad.
¿Cuál es la verdad? Cristo es la verdad. El Evangelio de Cristo es la verdad. Y ahí dice, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en el Evangelio, en otras palabras. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en el Evangelio. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Y aquí me quiero detener. Cuando nosotros damos, generalmente, ¿a quién le damos? A aquellos que nos aman, ¿cierto? A los que están más cercanos, a los que nosotros escogimos como amigos, como más cercanos, a nuestra familia, ¿cierto? A los que nos aman, con los cuales nos llevamos bien. Pero este hombre tenía una característica muy especial, que él daba un excelente servicio. ¿A quién decía la palabra? A desconocidos. ¿Y nosotros hacemos eso? ¿Entregamos un buen servicio a hermanos que son desconocidos? Si no lo hacemos con nuestros hermanos que desconocemos, ¿cómo lo vamos a hacer con el mundo? Porque se supone que hay un amor que nos une, ¿cierto? Hay una comunión entre hermanos. Como decía nuestra hermana Karina, ustedes son mi familia en Cristo. Hay una palabra que dice en Mateo 25:35, dice Jesús, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibisteis. Aquí está hablando acerca de las necesidades básicas de una persona, la comida, el agua, hospitalidad, ¿cierto? Abrigo. Y muchas veces, yo me imagino que en ese tiempo muchos le dijeron, ¿cuándo no te dimos de beber? ¿Cuándo no te dimos de comer? ¿Por qué estás diciendo todas estas cosas? Pero ese versículo que nos enseña que muchas veces se acercó nuestro prójimo, se acercó a muchos hombres de ese tiempo, como en estos tiempos, donde nosotros nos hicimos los desentendidos. ¿Pasó? Que otro lo ayude. No es mi responsabilidad, no es mi problema. No tengo por qué hacerme cargo yo. Y hay un versículo que dice, ¿qué mérito, en Lucas 6, 32, 35, dice, ¿qué mérito tienen ustedes al amar solamente a quienes los aman? Y me gustaría, Cristian, si pudieras poner el Lucas 6, 32 al 35, porque quiero que reflexionemos acerca de esto. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Se dan cuenta lo que nos pide el Señor? Cuando yo leí esta palabra, ayer, la vengo preparando la semana pasada y ayer en una oración en la mesa, tuve un momento a solas con el Señor, y oraba al Señor y yo le decía, porque la palabra siempre debemos prepararla esperando que Dios nos hable a nosotros. Y yo a través de esta palabra entendí varias cosas. Y una de las cosas, hermano, es que nosotros no tenemos mérito cuando le hacemos bien con el cual nosotros tenemos un sentimiento o porque vamos a recibir algo.
Porque en realidad no hay mérito. Si yo le hago bien a quien me ama, no hay ningún mérito. Si yo le presto plata a quien me lo va a devolver y a lo mejor con crece, tampoco tengo ninguna paga, no tengo ningún mérito. Pero si yo ayudo a aquel que es desconocido, incluso a aquel que es mi enemigo, que está en contra de mí en muchas cosas, dice que galardón vamos a tener. ¿Pero de quién va a venir la bendición? Del Señor. Dice que debemos hacerlo sin esperar nada. En Hebreos hay otro versículo que dice: no olvidéis mostrar hospitalidad, porque por ellos algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Yo tengo recuerdo de cuando era pequeña, mis padres siempre recibían a un hermano que era como, no sé si misionero, evangelista, no sé qué lo que era, se llamaba David, me recuerdo, y ellos lo hospedaban cada cierto tiempo. Y me recuerdo que eran muy, muy buenos en el servicio, muy hospitalarios. Mis dos padres, gracias al Señor, fueron así. Y yo me recordaba de eso y yo decía, claro, de parte de él a lo mejor aparentemente no había ninguna paga, pero de parte del Señor sí. Porque ellos no eran familia, era un hermano que venía a la iglesia y ellos lo recibían. Y nosotros haríamos eso si vinieran hermanos de otros lugares, lo hospedaríamos en nuestra casa y le daríamos una buena atención como si fuera mi familiar más querido, como si fueran mis amigos más queridos. ¿Estaríamos dispuestos a hacerlo? Que el Señor nos ayude, porque el Señor dice que de aquellos de los cuales nosotros no conocemos, incluso de aquellos que nos hacen mal o que nos desean el mal, es ahí donde nosotros debemos tener un excelente servicio. ¿Para qué? Para que la bendición y el galardón venga de parte del Señor. Romanos 12:13, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Juan le decía a Gallo, y le destacaba esto, le decía que aquellos hermanos, aquellos maestros itinerantes, se refiere a hermanos que venían de otros lugares pasando por aquella ciudad y donde Gallo les dio hospitalidad, daban buen testimonio de él, de su excelente servicio. Y eso se cumple acá cuando la palabra dice que contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Este versículo dice que nosotros debemos, decía el versículo, contribuir para nuestros hermanos, para la obra que ellos están haciendo en el Señor. Dice que ellos no aceptaban nada de los gentiles, ninguna ayuda de los gentiles, sino que de los hermanos. Y este hombre Gallo les daba ese buen servicio. Y por último dice, 1 de Pedro 4:9, sed hospitalario los unos con los otros, sin murmuraciones. ¿Qué es murmurar? Es quejarse, es susurrar entre dientes, así como que no me salen mucho las palabras, o hago gestos, guiños, ¿cierto?, de molestia. Que el Señor nos ayude y nos perdone, porque muchas veces hacemos cosas entre nosotros los hermanos murmurando. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y hablamos de otro tipo de cristiano. Dice que este hombre era legalista. Para los que hemos pasado el discipulado, más o menos conocemos lo que es legalismo. Pero si hay alguien que no lo tiene claro, son reglas o reglamentos basados en los hombres. No es los mandamientos de Dios en sí, sino que son reglamentos que pone un hombre y que se va traspasando de generación en generación, o bien yo tomo este lugar y pongo mi reglamento y aquí el que le guste bueno y el que no se puede ir. Y esto hacía este hombre. Dice, yo he escrito en la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, o sea, le gustaba ser visto, no nos recibe. Este hombre, siendo cristiano, no los recibía. Y
peor aún, dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. También los maldecía. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe. ¿Se dan cuenta? Dice, y lo expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Se dan cuenta de lo que hacía este hombre? O sea, si no se hacían las cosas como él quería, él los maldecía y no solo eso, los expulsaba de la iglesia. Y yo quiero invitarlo a ver algunos tipos de legalismo que nos rodean dentro del cristianismo. Legalismo es sacar la ley de Dios de su contexto original, obedeciendo a reglas y regulaciones de hombres que carecen de una relación personal con Cristo. Esa es una de las características del legalismo. Saca de contexto la ley, mejor dicho, los mandamientos que están escritos en la Biblia y los transforma en reglas o reglamentos de hombre que carecen de esa relación personal que nosotros cada uno tenemos con Cristo. De otra manera, nos lleva a la religiosidad, porque yo puedo cumplir este reglamento y voy a sentir que lo estoy haciendo súper bien, que estoy obedeciendo y que ya cumplí. Pero eso no contribuye a que yo tenga una intimidad y una relación personal con Cristo. Otra de las características del legalismo es que obedece a la letra de la ley, pero violenta el espíritu de la ley. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, no debo comer como lo hacían los discípulos en ese tiempo, o los fariseos, mejor dicho. No voy a comer con las manos sucias, porque eso estaba escrito en la ley, ¿verdad? No podían comer, sentarse a la mesa si no se lavaban las manos. Si alguien no se lavaba las manos, no podía comer. Cumplían la ley, ya, se lavaban las manos, podían comer. Pero si había alguien que no se lavaba las manos, podía pasar hambre. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no había cumplido con ese mandamiento, regla que ellos tenían, ese hombre podía quedar sin comer. Y es ahí cuando había una discusión entre aquellos, los fariseos, que se molestaban porque los discípulos de Jesús pasaban a la mesa y no se lavaban las manos. ¿Y Cristo qué dijo? Lo que entra no contamina, porque sale por la letrina. Lo que sale del corazón del hombre, eso es lo que contamina, ¿cierto? ¿Qué sale de nuestro corazón? Muchas veces maldiciones, envidias, cosas perversas. Esas cosas sí pueden dañar a otro, odio, falta de misericordia. Eso realmente puede hacer daño. También había una discusión, ¿por qué? Porque había que cumplir que el día sábado no se podía hacer nada. No se podía trabajar porque era el día santo. Por ahí si había un animal que estaba, no sé, enfermo, no se podía hacer nada por él. Si había una persona que estaba enferma, no se podía sanar porque era el día de reposo. ¿Por qué les digo? Se cumplía la ley, guardaban el día de reposo. Pero ¿qué pasaba con esas personas enfermas? ¿Nadie podía orar por ellos? ¿Nadie podía dejar libre a alguien que estaba endemoniado? Entonces, por una parte, cumplían la ley, pero por otra, mataban el espíritu de la ley, porque Cristo no se refería, el día sábado no se podía sanar, sino que Cristo decía que no se trabajaran hora extraordinaria. No se refería a que no se podía sanar. No sé si se entiende cómo es el legalismo. Y por tercero, el legalismo tiene otra característica que agrega nuestras propias reglas a los mandamientos y las trata como divinas. En ese tiempo, en realidad, ponían reglas o tradiciones a los hermanos o a los hombres de ese tiempo
y los tomaban como si fueran mandamientos de Dios, como si fueran mandamientos divinos, pero que no tenían nada que ver con eso. Eran deseos engañosos de su corazón que le ponían peso a los hermanos y que se tenían que cumplir, porque si no los cumplían, ellos estaban pecando. Pero eso jamás había sido establecido por Dios. Por último, Dios nos ha dado libertad y no debemos esclavizar a las personas con reglas humanas. El Evangelio llama a los seres humanos al arrepentimiento, a la santidad y a la devoción. Amén. Y por último vamos a hablar del testimonio de Demetrio. El testimonio de este hombre no era más que la veracidad que él mostraba al andar en el Evangelio real de Cristo. Es lo mismo que alguien dijera, yo sé que Marcos, yo sé que Araceli, yo sé que Karina, yo sé que Isolina son verdaderos cristianos que aman a Dios, son personas de fe, son personas que todo lo que nos predican o nos hablan, ellos lo viven en su vida. ¿No verá así? ¿No verán? ¿No verán las personas así realmente? ¿Será ese el testimonio que estamos dando? Que el Señor nos ayude, porque si hasta el día de hoy no ha sido del todo, hermanos, debemos considerar que nuestro testimonio sea como el de estos hombres, que las personas vean y digan, ellos son cristianos. Dejar en alto el nombre de Cristo, que de verdad vivamos la fe, que de verdad vivamos el Evangelio de Cristo en nuestra vida, porque eso va a hablar mucho más que 1000 palabras, eso va a hablar mucho más que nos sepamos toda la Biblia y que nos paremos en un lugar a predicar todo el día. Nuestro testimonio va a hablar mucho más que nosotros. Y que ojalá también nuestros hermanos en la fe, si algún día tenemos que hospedar a alguien, si algún día tenemos que colaborar con alguien por causa de la obra de Cristo, podamos seguir el ejemplo de estos hombres y poder hacerlo con excelencia, para que el Señor se agrade. Ya sabemos por la palabra que no tenemos ningún mérito y que eso no significa que no lo sigamos haciendo. Pero lo que sí debemos entender es que no tenemos mérito cuando le hacemos bien a aquellos que nos aman, sino que aquellos que son desconocidos, más aún cuando son de nuestra familia en Cristo, que necesitan nuestra colaboración. En Mateo 7:15 al 20 dice que cómo se conocerá a un cristiano genuino por sus frutos. ¿Cómo podemos conocer nosotros un árbol? ¿Qué tipo de árbol es? Por sus frutos. Lo mismo, ¿cómo nosotros podemos saber si alguien tiene a Cristo realmente en su vida? Por los frutos. Porque se va desarrollando en ese cristiano amor, paciencia, benignidad, fe, templanza. En Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibo del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esto lo dijo Pablo. Dice que de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, dice, con tal que yo cumpla mi carrera, que yo cumpla el llamado con el cual el Señor me llamó. ¿Para qué? Para dar testimonio del Evangelio de Cristo, con gozo, con mi vida. Nosotros muchas veces amamos más nuestra vida, profesiones, logros alcanzados, metas, lo que hemos logrado en nuestra familia, cómo llevamos nuestra vida. Pero podría salir de nosotros esta palabra y decir, eso lo tengo por nada, comparado
con lo que Dios ha puesto en mi vida, con la cual me gozo de estar sirviendo, de estar cumpliendo, porque eso va a hablar del testimonio de Cristo en mi vida. ¿Lo podrían decir? ¿Lo podríamos decir? Qué maravilloso como Pablo pensaba, un hombre lleno del Espíritu de Dios que entendió cuál era su verdadera profesión aquí en la tierra. Y él daba testimonio del Evangelio con gozo, dice. Vivir el Evangelio, hermano, consiste en que lo que nosotros, como lo vengo reiterando, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros creemos, es lo que debemos vivir. Es como nosotros debemos vivir. Debemos ser consistentes, coherentes. Que el Señor nos ayude y lo invito a que reflexione con cuál de estas 3 clases de cristiano usted se puede identificar. Quizás es una persona que tiene un buen testimonio, que siempre está en el Evangelio y que la gente lo puede reconocer. O quizás es hospitalario. Quizás lo conocen por su servicio, por su buen servicio, por su gentileza, por su amabilidad, por la buena atención que usted da. O es como este hombre legalista que si no se hacen las cosas como yo digo, maldigo. Y si es posible, lo expulso de mi vida, por no decir de la congregación, porque no voy a poner ese ejemplo. Pero si no se hacen las cosas como yo digo, te vas de mi vida, no me sirves. ¿Con cuál de estos 3 cristianos nos vemos reflejados? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a entender que todo el Evangelio se basa en 2 mandamientos. Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese segundo mandamiento incluye todos los otros. No robarás, no codiciarás, todo lo que hemos aprendido. Y es tan importante como amar a Dios. Amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Lo que hablábamos el otro día. Quizás hay muchas personas que dicen yo no me amo a sí misma, pero me considero. Yo no me comería un plato con una comida podrida. A mí no me gustaría que me regalaran una ropa rota. A mí no me gustaría que me dieran algo que está vencido. A mí no me gustaría que me trataran o me despreciara, mejor dicho, dentro de la congregación. No nos gustaría. Debemos amar a nuestro prójimo. Quizás nosotros no nos amamos tanto como para decir, voy a tener, wow, tremendo amor porque me amo tanto. Pero sí debo amar considerando como si fuese yo lo que voy a hacer por mi prójimo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que esta palabra sea para que podamos recapacitar, para que podamos entender cómo nosotros debemos dar un buen testimonio de cómo debemos ser como hospitalarios y sacar toda clase de legalismo que haya en nuestra vida. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les invito a que se pongan de pie. Voy a entregar este lugar haciendo una oración y también despidiendo a aquellos que nos están acompañando en la transmisión. Espero que hayan sido muy bendecidos por la palabra del Señor.